Prepárate, porque entre el 25 y el 27 de diciembre, la propia energía del universo realiza algo extraordinario. Detiene tu destino. El nodo norte, conocido como Rahu, el gran navegante de tu camino kármico, se inmoviliza, por completo, durante 3 días. Y en esas 72 horas se abre una ventana de posibilidades que normalmente permanece cerrada. Un instante en el que puedes reescribir la ruta de tu vida. Imagina que tu destino es un tren que avanza sobre rieles. Esos rieles fueron trazados hace tiempo. El recorrido está definido. Todas las paradas futuras ya están previstas. Tú eres solo un pasajero. Y de pronto, en medio de un campo abierto, el tren se detiene. El silencio se instala. El maquinista desaparece. Los rieles que se extienden hacia adelante comienzan a desdibujarse y a desvanecerse. Ese es exactamente el punto en el que nos encontramos ahora. Y ante ti se abre una elección. La primera, permanecer sentado en el vagón, esperando a que la vieja vía vuelva a manifestarse y el tren te arrastre por el mismo círculo de siempre. La segunda, avanzar hacia la cabina de mando y tender nuevos rieles en la dirección que tú decidas. El 25, 26 y 27 de diciembre son los días de esta detención del tren. Un fenómeno singular. La pausa de Rahu justo en el umbral del nuevo año, cuando el ciclo anterior ya concluyó y el siguiente aún no ha comenzado, genera una configuración única. Es como si en una gran ciudad se apagaran al mismo tiempo todos los semáforos. Ya no hay luces rojas, no existen prohibiciones, no quedan reglas antiguas. Puedes avanzar hacia cualquier rumbo, pero precisamente por eso ahora resulta vital tener claridad. ¿Hacia dónde deseas llegar? Para comprender por qué estos 3 días pueden cambiarlo todo, es necesario saber con qué estamos tratando. ¿Qué es Rahu? Para los astrónomos, no es más que un punto matemático, una sombra en la que la órbita de la Luna se cruza con el camino del Sol. Pero para la energía del destino, Rahu es la cabeza del dragón cósmico, una fuerza insaciable que devora el futuro y lo transforma en tu presente. Es Rahu quien marca tus deudas kármicas, tus deseos obsesivos y las lecciones de las que no puedes escapar. Aquí se oculta el gran secreto que los horóscopos comunes nunca mencionan. Rahu tiene un ritmo implacable. Su ciclo completo dura alrededor de 19 años. Recuerda qué sucedía contigo hace 19 años. ¿Qué capítulo de tu vida comenzaba entonces? Justo ahora, en estos días de diciembre, ese inmenso ciclo de 19 años llega a su fin. El dragón muerde su propia cola. El círculo se ha cerrado. Normalmente Rahu se mueve en retroceso, contra las agujas del reloj. Es como si caminara en dirección contraria al tiempo, arrastrándonos sin cesar hacia el torbellino de los acontecimientos que deben suceder. Pero cuando Rahu se detiene, cuando se vuelve estacionario, esa cinta transportadora del destino se paraliza. El futuro deja de tirar de ti hacia adelante. El pasado deja de empujarte por detrás. Surge un instante rarísimo, la gravedad cero. Durante estos 3 días entras en una zona de ingravidez kármica. Piensa en los cosmonautas. Cuando la gravedad se apaga, basta un leve impulso de un dedo para volar en cualquier dirección. Así mismo funciona tu vida ahora. Las deudas acumuladas en los últimos 19 años pierden momentáneamente su fuerza. Los nuevos compromisos aún no están escritos. Solo quedas tú frente a un vacío absoluto de posibilidades. Pero hay algo crucial que debes entender. Esto no es la cancelación de la ley del karma. Es el acceso a la configuración del sistema. Imagina que has puesto en pausa un videojuego complejo. Mientras la partida está detenida, los monstruos no atacan, el tiempo no avanza. Puedes entrar al menú, cambiar la clase del personaje, elegir nuevas armas, reescribir la estrategia. Pero en cuanto quites la pausa, el juego continuará desde ese mismo segundo. Y entonces Rahu volverá a moverse. Te arrastrará con una velocidad vertiginosa, pero lo hará siguiendo la nueva trayectoria que tú mismo hayas trazado en estos 3 días de silencio. Vivir sin la presión del karma
Es una experiencia que la mayoría nunca llega a conocer. Estamos tan acostumbrados a la gravedad del destino como a la gravedad de la Tierra. Simplemente no percibimos ese ruido de fondo constante de obligaciones y viejos guiones. Pero cuando desaparece, surge una claridad que resuena como un cristal. El primer día, 25 de diciembre, el día de la liberación. En esta jornada, todos los hilos invisibles que durante años te han tirado de brazos y piernas, atándote a personas necesarias, situaciones complicadas o metas ajenas, de pronto se aflojan. Puedes sentir físicamente una extraña ligereza, como si te quitaran de los hombros una mochila pesada que llevabas tanto tiempo que ya parecía parte de tu cuerpo. En ese silencio aparece la capacidad de ver a través de los muros. Se vuelve evidente la mecánica de tu vida. De repente comprendes por qué caminabas en círculos, por qué tropezabas con las mismas piedras. El guión se apaga por un momento, y por primera vez contemplas tu destino, no como actor dentro de la obra, sino como director desde la sala. El segundo día, 26 de diciembre, el día de la elección. Si el primero te muestra de qué has quedado libre, el segundo plantea la pregunta, ¿para qué? En el vacío que se ha formado comienzan a resonar nuevos deseos. No los dictados por el miedo o la costumbre, así debe ser, así se hace, sino los que brotan desde lo más profundo. Es el instante de recalibrar la brújula. Muchos, precisamente en este día, descubren con una claridad cristalina hacia dónde quieren ir en realidad. Y ese entendimiento no genera temor. Al contrario, brinda una calma serena, porque en ese momento nadie te presiona. El tercer día, 27 de diciembre, el día de la consolidación. Es el final de la pausa. Raúl comienza a moverse lentamente, acumulando la inercia de un nuevo ciclo. Imagina el cemento fresco. Mientras está líquido, puede adoptar cualquier forma, puedes inscribir en él cualquier guión. Pero cuando se endurece, se convierte en un fundamento que durará años. El 27 de diciembre es ese instante de solidificación. Las decisiones que tomes y el estado interior que elijas en estas horas empezarán a integrarse en la realidad concreta. La elección deja de ser un pensamiento, se convierte en tu nuevo destino. La detención de Raúl en estas fechas crea una configuración única. No es solo un aspecto astrológico, es la superposición de varios ritmos poderosos. En primer lugar, el factor del solsticio. Nos encontramos justo después del solsticio de invierno. El sol acaba de renacer, iniciando un nuevo ciclo anual, pero el día aún apenas se alarga. Esto genera un efecto de vacío energético. La vieja oscuridad ya se ha retirado, pero la nueva luz todavía no ha alcanzado toda su fuerza. Es en ese intervalo, en esa zona cero, donde Raúl se detiene. Un espacio perfecto para el cambio, porque no existe resistencia del entorno. En segundo lugar, el factor del campo colectivo. Para millones de personas, estos días son tiempo de Navidad. Independientemente de tu religión, estás dentro de un gigantesco egregor. Millones de conciencias sintonizadas al mismo tiempo con la vibración de la renovación, el perdón y la esperanza. Esto genera una onda poderosísima en el espacio. Y cuando tu intento personal de transformar el destino coincide con esa fe colectiva en el milagro, surge el resonancia. Tu impulso individual se multiplica miles de veces por la ola común. En tercer lugar, el factor del cierre del año. Es pura psicología, reforzada por la astrología. Al final del año, nuestra psique busca naturalmente trazar una línea y soltar el lastre. Estamos biológicamente preparados para el cambio, y la pausa de Rahu en este momento otorga a esa disposición una visa cósmica. La frase «empezar el año con una página en blanco» deja de ser un brindis bonito, se convierte en una mecánica real. Tu deseo interno de transformación finalmente coincide con las posibilidades del universo. Y aún existe un aspecto oculto. El 25 y el 26 de diciembre son días en los que la frontera entre lo visible y lo invisible se vuelve permeable. No solo por Rahu, sino por la suma de todos los factores, el velo se adelgaza. En estas jornadas las señales del otro lado
atraviesan sin obstáculos. Seres queridos que partieron, guías espirituales o tu propia intuición profunda, llámalo como quieras, encuentran la oportunidad de llegar hasta ti. Muchos sienten en estos días un apoyo cálido y repentino. No estás solo en este proceso, te acompañan. En el momento de la detención de Rahu, obtienes acceso a 3 sectores cerrados de tu destino. Normalmente están protegidos contra la intervención directa, como los archivos de sistema de un ordenador. Pero ahora la protección se ha levantado. El primer nivel, los contratos kármicos, se refiere a las relaciones. Esos vínculos agotadores que se prolongan durante años sin alegría, pero que parecen imposibles de romper. Personas que regresan una y otra vez, obligándote a atravesar las mismas lecciones dolorosas. En tiempos normales, intentar cortar de golpe ese lazo suele generar un nuevo nudo kármico, aún más pesado. Pero en estos días tienes la oportunidad no de romper, sino de reescribir el contrato. Puedes transformar la esencia misma de la interacción, convertir la enemistad en neutralidad, la dependencia en libertad, el dolor en experiencia. La presión se afloja y puedes desatar con calma el nudo que te asfixiaba desde hace años. El segundo nivel, las coordenadas del propósito. Muchas personas viven con la sensación de fondo de no estoy en mi lugar, pero no logran encontrar lo que realmente es suyo. En los días comunes, el ruido social y las interferencias kármicas ahogan tu brújula interior. Escuchas debes, es prestigioso, es conveniente, pero no escuchas tu propia voz. Cuando Rahu se detiene, el aire se limpia. Las interferencias desaparecen. La señal de tu camino verdadero se vuelve clara y potente. Puedes llegar a comprender de manera súbita y luminosa ¿para qué estás aquí? Y a menudo esa revelación sorprende por su sencillez. El propósito no siempre es una misión grandiosa de salvar al mundo. Muchas veces es simplemente regresar a aquello que te daba alegría en la infancia, antes de que el mundo te impusiera sus reglas. El tercer nivel, el más profundo, los programas de linaje. Son guiones escritos mucho antes de tu nacimiento. Fracasos crónicos con el dinero, soledad repetida en las mujeres de la familia, tendencia hacia ciertas enfermedades o dependencias. Es una estafeta de problemas que se transmite de padres a hijos. Normalmente estos programas funcionan en piloto automático. Ni siquiera los percibimos, creyendo que forman parte de nuestro carácter. Pero en los días de la pausa de Rahu, estos códigos ocultos se hacen visibles. Y lo más importante, se vuelven editables. En este instante tienes la rara oportunidad de decir, conmigo esto termina. Puedes ser el eslabón de la cadena generacional que detenga la transmisión del error y dé inicio a una nueva línea limpia para tus descendientes. ¿Cómo sentir físicamente que realmente has entrado en esta pausa kármica y no simplemente estás viviendo unos días festivos? El espacio te enviará señales muy claras. La primera señal: sueños en calidad HD. En las noches del 24 al 27 de diciembre, la frontera entre sueño y realidad se disuelve. Muchos tendrán sueños imposibles de olvidar. Se distinguirán por una nitidez y una lógica sorprendentes. Pueden ser encuentros con seres queridos que partieron, visitas a lugares donde nunca has estado o la recepción de instrucciones concretas. Entiende, esto no es simplemente trabajo del subconsciente ni procesamiento de impresiones diurnas. Es una descarga directa de datos. Tu alma se conecta al campo de información sin interferencias y trae de allí respuestas puras. La segunda señal: la serenidad helada. Es una sensación extraña. No es indiferencia, no es apatía, sino una neutralidad profunda y vibrante. Cosas que ayer provocaban ira, lágrimas o miedo, de repente dejan de afectarte. Miras tus problemas, tus deudas, tus relaciones complicadas y no sientes dolor. Es como si hubieras ascendido a una órbita y contemplaras tu vida desde el espacio. Lo ves todo, lo comprendes todo, pero la trama ya no tiene poder sobre ti. Este es el síntoma principal de que los ganchos kármicos se han soltado. La tercera señal: el impulso de la verdad. En estos días pueden llegar decisiones espontáneas que parecen locas para la lógica,
pero se sienten absolutamente correctas en tu interior. Simplemente sabes, tengo que hacerlo así, sin listas de pros y contras, sin largas reflexiones. Es como un clic silencioso pero firme dentro de ti. Si experimentas un impulso así en estos 3 días, confía en él más que en cualquier razonamiento lógico. Normalmente son precisamente estas revelaciones espontáneas durante la pausa de Rahu las que se convierten en puntos de giro de toda una vida. Descarta de inmediato las ilusiones. La reescritura del destino en estos días no ocurre a través de velas, mantras ni rituales complicados. No necesitas hacer magia. El proceso ya está en marcha. Tu única tarea es no obstaculizar la actualización del sistema. Imagina que tu vida es una compleja operación informática que durante años funcionó con un algoritmo rígido y obsoleto. Los errores se acumulaban, los virus de viejas heridas ralentizaban el procesador, y ahora, durante la pausa de Rahu, el universo coloca esa estructura en modo de servicio. Por primera vez en 19 años, recibes los permisos de administrador de tu propia existencia. Se te abre el acceso al código fuente, y no necesitas ser programador para reescribirlo. El sistema mismo comienza a ofrecerte opciones de actualización. ¿Cómo se manifiesta esto en la realidad? Sentirás que dentro de ti empieza a vibrar otra frecuencia. Lo que ayer parecía importante e inamovible, la carrera, el estatus, el círculo habitual de relaciones, de pronto pierde peso, se vuelve transparente, y emergen al frente deseos silenciosos pero persistentes que habías reprimido durante años. De repente, se hace evidente lo que antes permanecía oculto en la sombra. Ves la esencia verdadera de tus vínculos y la magnitud real de tus posibilidades. Comprende lo esencial. Estas revelaciones repentinas no son una ilusión. Son la vista desde una ventana cuyas contraventanas estuvieron cerradas durante 19 años. El viejo programa bloqueaba esa perspectiva, obligándote a mirar solo una pared. Pero ahora las contraventanas se han abierto. Y ese paisaje, esas oportunidades y esos encuentros que percibes con tu visión interior no son fantasía. Son los planos de tu nueva realidad, esperando tu consentimiento para materializarse. Esta reinicialización ocurre de manera total, atravesándote por completo. Los viejos virus mentales como no lo lograré o no hay dinero se borran, dejando espacio a una confianza clara y fría. Los nudos emocionales se desatan por sí solos. Resentimientos hacia padres o exparejas que cargaste durante años se disuelven, dejando tras de sí vacío y calma. Incluso el cuerpo responde. Un calor repentino, escalofríos o un súbito torrente de energía en estos días no son casualidad. Es un reinicio celular. Tu biología literalmente expulsa la memoria de antiguos traumas, liberando espacio para una nueva energía. Cuando las barreras kármicas caen, recibes una libertad absoluta. Pero la libertad no es solo un regalo, es también una prueba, y aquí es donde la mayoría comete errores fatales. La primera trampa, el vértigo del vacío. Imagina a un prisionero que ha pasado 19 años en una celda. De pronto se abre la puerta y le dicen, «Eres libre». ¿Qué ocurre? Pánico. Cuando desaparecen los rieles habituales, muchos son invadidos por el horror existencial. ¿A dónde ir? ¿Y si me equivoco? Por miedo, la persona corre voluntariamente de regreso a la celda y cierra la puerta. Elige el sufrimiento conocido en lugar de la incertidumbre que asusta. No permitas que el miedo te encierre otra vez. No intentes construir de inmediato un mapa para toda la vida. Da al menos un paso en una nueva dirección. La segunda trampa, la sobrecarga del sistema, es la avidez de cambio. Al sentir la plasticidad de la realidad, surge el deseo de transformarlo todo de golpe. Dejar el trabajo, divorciarse, mudarse, cambiar de imagen. Pero los movimientos bruscos en la ingravidez son peligrosos. Si te impulsas demasiado fuerte, puedes perder el control y ser arrastrado al vacío sin protección. La sabiduría en estos días es la precisión de un joyero. No intentes rediseñar todo tu destino con gestos violentos. Corres el riesgo de quebrar la estructura.
Actúa con exactitud. Elige un objetivo clave, una esfera que duela más que las demás, y dirige allí toda tu atención sanadora. La tercera trampa, el hackeo de la conciencia. En los días de la pausa de Rao, tu protección psíquica se desactiva. Te conviertes en un puerto abierto. Empiezas a escuchar no solo tu voz, sino también los miedos, deseos y programas de otros. Es muy fácil confundir un sueño ajeno impuesto con tu propia revelación. Por eso la seguridad es simple. Cuarentena informativa. Elimina contactos innecesarios. Apaga las redes sociales. Permanece en silencio o solo con quienes confías como en ti mismo. Para escuchar tu voz, necesitas apagar la radio ajena. El 25, 26 y 27 de diciembre. El mecanismo del destino, que giraba sin pausa durante años, se ralentiza. Se escucha el último chirrido de los engranajes. Silencio. Estos 3 días son el juego libre en el rígido mecanismo del universo. El espacio entre el pasado y el futuro. No necesitas rituales complicados, velas ni largas meditaciones, solo honestidad y valentía. Recuerda el efecto mariposa. Ahora eres el capitán de un enorme barco en medio del océano. No necesitas girar la nave 180 grados. Basta con cambiar el rumbo un solo grado. Hoy parece insignificante, pero dentro de un año, tras recorrer miles de millas, ese grado te llevará a otro continente. Una decisión pequeña pero auténtica, tomada ahora, cambia la trayectoria de toda tu vida. El universo se ha detenido. Rahu está inmóvil. El cursor parpadea sobre una página en blanco. El viejo programa ha sido borrado. El nuevo aún no está escrito. El texto lo escribes tú. La próxima oportunidad de reescribir el código desde cero tardará mucho en llegar. No dejes pasar estos 3 días.